Vamos ahora a tomar la ficha número 15, el ejercicio número 15, que lleva como título Getsemaní y Pasión. Muchos santos, entre ellos San Alfonso María de Ligorio, en su libro muy lindo, un libro verdaderamente hermoso que se llama Práctica del Amor a Jesucristo. Muchos santos nos dicen que la gran escuela para aprender el amor a Jesús y el gran medio que nosotros tenemos para dejar crecer en nosotros la caridad es justamente contemplar la pasión de Cristo. Por eso la Iglesia, en su sabiduría, nos regala, por ejemplo, el Santo Rosario, que al menos 2 veces a la semana nos permitiría encontrarnos con los misterios de la pasión. Y también la Iglesia todos los viernes nos invita a hacer memoria de la pasión. Eso es algo que tal vez ha ido quedando como descuidado en la vida cristiana. Todos los viernes del año son penitenciales, todos los viernes del año, salvo que coincida con una solemnidad, o que estemos en la octava de Pascua o en la octava de Navidad. ¿Por qué? Porque mirando la cruz, recordando cuánto Él sufrió por mí, se entregó por mí, me amó y se entregó hasta el fin, así yo puedo dejar crecer en mí el amor que Él se merece, ¿no? Siempre recordemos que la dinámica de la fe es una respuesta a un amor que primero se me dona gratuitamente, como dice la primera carta de Juan. Él nos amó primero. Nos ama de infinitas maneras, pero el gran signo, el signo más fuerte, más auténtico de su amor por nosotros fue su entrega hasta la muerte y muerte de cruz, como canta el himno a los filipenses, ¿no? Se hizo esclavo, se anonadó a sí mismo y aceptó por obediencia la muerte y la muerte de cruz. Así que estas contemplaciones, estamos en medio de la Navidad, pueden parecer raras, pero de todas maneras, como hemos ido meditando en la misa, ya en los misterios de la Navidad aparece perfilada la cruz, como en la persecución de Herodes, como en el misterio de la presentación que hoy tuvimos oportunidad de reflexionar en la misa. La cruz aparece desde el principio. Es ahí cuando nosotros podemos con tanta claridad ver el amor de Cristo. Si alguien, arriesgando su vida, llegara a morir para salvarnos a nosotros, imaginemos un accidente, quedamos atrapados en un auto y se incendia el auto y entra una persona, un bombero, a salvarnos y en ese buscar rescatarnos muere. ¿Cuánta gratitud nosotros tendríamos por esa persona? ¿Cómo no tener una gratitud similar y mucho mayor por nuestro Señor Jesucristo? Y desde ahora hay por ahí un camino espiritual que alguno de ustedes quizás ya lo ha recorrido, hay otros que tal vez nunca escucharon hablar de él, lo escucharon pero nunca tal vez le dieron muy importancia, que es como este culto o esta veneración o este amor por las llagas de Cristo, este amor por las llagas del Señor. ¿Por qué? Porque las llagas de Cristo, las heridas de Cristo, son como el signo de su amor por nosotros. San Bernardo, en un texto muy lindo que aparece en la liturgia de las horas, aplica a este salmo del Antiguo Testamento que dice: hasta el gorrión ha encontrado un nido y también la tórtola un lugar para poner sus pichones. Y no dice, como dice el salmo, tus altares, sino que lo remite a las llagas del Salvador. Nosotros podemos ir a refugiarnos en las llagas de Cristo, podemos ir a descansar en las llagas de Cristo. Cuando a veces nosotros en la vida nos duela el alma o nos duele a veces el cuerpo, pero sobre todo cuando nos duele el corazón y tal vez sentimos que no podemos ir a ningún lado porque nadie nos puede entender, en las llagas de Cristo es donde nosotros podemos ir a refugiarnos. Y como vamos a ver ahora inmediatamente, todos los estados de ánimo que algún día nosotros podamos llegar a experimentar
Todos, absolutamente todos, los experimentó el Señor. Porque en su pasión están todos los dolores del cuerpo. A Jesús le dolía desde la punta del dedo hasta la última partecita de su cabeza, pero le dolía también el alma, le dolía también el corazón. El corazón de Cristo estaba destrozado de dolor. Entonces no hay ninguna situación que nosotros podamos vivir en nuestra historia personal por la cual no haya pasado Cristo. Y si algún día te sentís abandonado, Cristo también se sintió abandonado. Y si algún día te sentís solo, Cristo también se sintió solo. Y si algún día estás terriblemente angustiado o angustiada, Cristo también pasó por eso. Y si alguna vez te traicionan, Jesús pasó por la traición. No existe ninguna situación entonces que nosotros podamos vivir en el plano espiritual o afectivo por la cual Cristo no haya pasado. Y Él, al asumir todas esas experiencias, ha redimido todas esas experiencias y ha transformado esas situaciones de vida en una oportunidad de encuentro con Él. Cuando parece que Dios no puede estar presente en el dolor, Cristo asume el dolor, y el dolor puede ser un espacio de epifanía, un lugar de encuentro. El dolor puede ser un kairos, un tiempo de salvación para nosotros. Entonces tenemos que pedirle que esta contemplación como que nos ayude a asumir el dolor también, y asumirlo desde la profundidad. Porque a veces nosotros sí sabemos que está la cruz, sabemos que está el dolor, y es como que, bueno, como que no nos queda otra, lo aguantamos, y bueno, hay que aguantar. Pero Jesús nos invita a dar un paso más, que no es solo aguantar, sino que es aceptar, e incluso, si nosotros quisiéramos, podríamos utilizar una palabra tal vez un poquito más expresiva, que es abrazar el dolor. Abrazar significa que mi voluntad se adecua, se acomoda a la voluntad de Dios plenamente. Y que yo no solamente lo acepto porque no me queda otra, sino que lo acepto por amor. Y lo ofrezco como Cristo ofreció sus propios dolores por mi santificación y por mi redención. Getsemaní es un lugar sagrado. Esas horas que transcurrió Cristo entre la cena y el amanecer son horas impresionantes, son horas de gracia. Algunas veces tenemos la experiencia nosotros en nuestras parroquias, no sé si todos la han tenido, de las noches heroicas. Yo recuerdo siempre, ¿no?, con tanta gratitud en mi parroquia de origen, esa noche del Jueves Santo hasta el viernes por la mañana que solíamos vivir con los jóvenes. Como un detalle pintoresco, debo contar que en mi primera noche heroica me echaron, porque yo era muy chiquitito, en realidad tenía 12 años, fuimos con unos amigos, éramos todos unos pavotes, y bueno, entró un perro, nos tentamos de risa, nos empezamos a reír, y el cura nos dijo a su casa. Así que mi primer recuerdo de la noche heroica no es demasiado glorioso, ¿no? Pero bueno, a partir de la siguiente, y sobre todo esas 2 o 3 noches heroicas que tuve, las 2 que tuve antes de entrar al seminario menor, fueron realmente tan profundas, tan intensas, un clima de tanta cercanía con Cristo, ¿no? Esta certeza de que la palabra de Cristo que le dijo a los apóstoles aquella vez, quédense conmigo velando, eran también dirigidas a nosotros. Y nosotros estábamos ahí como grupo de jóvenes con nuestros amigos tratando de responder a esa invitación de Cristo. Ya en el seminario menor las vivíamos distintas porque no teníamos tantas actividades, pero sí durante toda la noche preparábamos ese lugar, ese monumento, como lo solemos llamar, con ramos de olivo, con algunas hojas de palma también, y acompañábamos al Señor, primero como de una forma más solemne y después con mucha discreción. Cristo silencioso, 2 velitas y ese dolor, esa angustia, esa soledad en la cual Él nos invitaba a introducirnos. Bueno, hoy nosotros vamos a tener esta posibilidad hermosa de hacer como una noche heroica,
de acompañarlo a Cristo. Como lo dijimos, con toda libertad, el que se quiere quedar más tiempo se queda, el que tiene mucho sueño va a dormir y después vuelve o se levanta mañana más temprano. Si alguno necesita dormir toda la noche porque si no mañana no va a funcionar, tranquilos, cada uno le responde al Señor. Pero sí tenemos la oportunidad en este clima de ejercicios de hacernos contemporáneos a ese misterio. Porque recordemos, todos los misterios de la vida de Jesús están en el corazón de Jesús glorificado junto al Padre y en el misterio de la Eucaristía. Entonces Getsemaní es hoy, Getsemaní es presente en este momento. Hasta podríamos decir, esta frase es de Pascal. Pascal es un pensador francés del siglo XVI, XVII. Pascal decía, Jesucristo permanece en agonía hasta el fin de los tiempos. Es una frase misteriosa y que, por supuesto, tenemos que interpretarla bien, pero sabemos que el abandono de Cristo, el sufrimiento espiritual de Cristo, el dolor de Cristo por el rechazo de los hombres, que también forma parte del huerto de los olivos, también hoy el Señor lo padece. Porque al Señor no le da lo mismo que estemos con Él o que lo abandonemos. No le da lo mismo que lo aceptemos o que lo rechacemos. Entonces, qué maravilla que nosotros tengamos siempre en el marco de los ejercicios espirituales la posibilidad de acompañar al Maestro. Y al mismo tiempo, acurrucándonos junto a Cristo en Getsemaní, aprender lo que significa la obediencia, aprender lo que significa la fidelidad. Hay una canción que tiene una letra hermosísima y dice, no es en las palabras ni es en las promesas donde la historia tiene su motor secreto. Solo es el amor en la cruz madurado, el amor que mueve todo el universo, ¿no? Entonces, cuando llega la hora del Getsemaní, para cada uno de nosotros, cuando tenemos que responderle sí al Señor, y quizá no en una gran consolación, sino cuando el Señor permite que estemos en desolación. Podríamos decir que la gran desolación de la historia es la que ocurrió en el alma de Cristo desde el Jueves Santo a la noche hasta el Viernes Santo a las 3 de la tarde. Él experimentó la desolación en su punto culmen. Entonces, cuando yo lo miro a Cristo ahí en Getsemaní, es cuando yo puedo decidirme a que cada día le voy a tratar de decir que sí. Aunque Él me regale un éxtasis y esté volando así, levitando contra el techo en una plenitud de gozo, o que esté por allá abajo y que no sirva para nada, no sirva ni para trapo de piso, porque tengo una desolación tremenda. Pero aún así, yo le quiero responder, Señor, yo soy tu siervo, yo soy tu discípulo, acá estoy, quiero serte fiel, te necesito, contá conmigo, soy y quiero permanecer como discípulo tuyo. Entonces, esta contemplación, que la vamos a hacer ahora antes de la cena, para aquellos que vayan a cenar, pero que yo les invito a que la prolonguen después durante la noche, que puedan volver tal vez durante la noche, porque verdaderamente la noche es como que crea un clima especial para hacer esta contemplación, nos puede ayudar un montón. Getsemaní es el lugar de la fidelidad, es el lugar de la madurez del discípulo. Un discípulo que desea permanecer pase lo que pase. Primer preámbulo, después de la oración preparatoria, en la ficha número 15, la historia. Ustedes van a tener varias horas por delante, así que los invito a que tomen los evangelios. Pueden tomar Mateo y leer despacito el texto de Mateo, ahí. Después leen Lucas, después leen Marcos. Cada evangelio tiene pequeños matices, cada evangelio tiene pequeños acentos. Aprovechemos que vamos a tener bastante tiempo. Cada uno tiene sus costumbres. Hay personas que no les gusta rayar la Biblia. Yo nunca rayé una Biblia, pues no me gusta, pero hay quienes tienen su Biblia y la rayan, la subrayan. Cada uno lo hace con toda libertad, porque a veces en estos contextos de retiro
nos encontramos con una palabra del relato bíblico ante la cual habíamos pasado de largo muchísimas veces. Y de pronto ahora me impacta esta palabra, me llega al corazón y me lleva a la oración. Y si no quiero rezar mi Biblia, tengo mi cuadernito, tengo del otro lado de la ficha y escribo ahí esa frase donde el Señor me regaló consuelo, donde me regaló gusto, donde me regaló fruto en la oración. También pueden leer Juan, aunque sabemos que el relato de Juan es un poquito diferente, pero Ignacio lo hace también, hace referencia. En Juan está esa misteriosa relato, porque Juan no nos habla de la agonía de Jesús en Getsemaní. Jesús no va al huerto a rezar, Jesús va al huerto a entregarse. De hecho es cuando sale Jesús y dice, ¿a quién buscan? A Jesús, el Nazareno, soy yo. Y caen en tierra, ¿no? Como que yo me acuerdo cuando éramos chicos y en la noche heroica leíamos ese texto, en la noche heroica como que te impactaba la fuerza de la palabra de Cristo. Juan subraya la libertad de Cristo para entregarse, ¿no? Soy yo el que ustedes buscan, dejen ir a estos, soy yo, ¿no? Él se está entregando, nadie me quita la vida, yo la doy libremente. Y el el segundo es la composición del lugar. Les puede ayudar las imágenes que tengan de la película de la Pasión. Dicen que que los olivos, ¿no? Son árboles muy antiguos, pero son árboles, que viven muchos años. Los que están hoy allí en el huerto no son de la época de Jesús, porque después de la destrucción de Jerusalén destruyeron y talaron todos los árboles cuando Tito destruyó Jerusalén en el año 70. Pero sí probablemente eran olivos muy añosos y Cristo allí en el claroscuro, la luz de la luna, esas nubes que tal vez iban cubriendo la luna y por ahí aparecía. Y tal vez nos puede ayudar como un elemento simbólico. Getsemaní, la palabra Getsemaní significa prensa de aceite. Lógicamente había olivos, había el fruto del olivo es la aceituna, y con la aceituna y con el olivo se hace aceite. ¿Y por qué es un elemento simbólico? Porque ahí en Getsemaní Jesucristo es prensado, ¿sí? Lo vamos a ver a Jesús aplastado por el peso del pecado del mundo. Por eso Cristo en Getsemaní reza postrado en tierra. No es solo un gesto de adoración, es que era tan grande el peso que comenzaba a caer sobre sus espaldas y sobre su corazón que se siente así como aplastado, ¿no? Porque Él debe y Él elige cargar con el pecado del mundo. Entonces, en ese lugar de oscuridad, de pronto se ilumina con las antorchas que traen los guardias del sumo sacerdote, los guardias del templo, que llegan con Judas, y todo lo que ocurre enseguida. ¿Y qué es lo que pedimos? En la contemplación anterior, ¿qué es lo que pedíamos? Pedíamos intenso dolor y lágrimas, sentimiento y confusión, porque por mis pecados va el Señor a la pasión. Acá lo formula Ignacio de una manera como diríamos un poquito más poética, así, y dice Ignacio, dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, lágrimas, pena interna, de tanta pena que Cristo pasó por mí. Pídanlo, Señor, que hoy, que en este ejercicio, que en esta noche de adoración que vamos a poder compartir, en estas horas que vamos a poder compartir por la noche, yo me dé cuenta cuánto sufriste por mí, cuánto sufriste por mí. Que me dé cuenta, Señor, que me dé cuenta. Compartime un ratitito lo que experimentaste en esa noche. Esto puede ser muy fuerte. ¿Se acuerdan que yo les hablaba de la noche oscura, de la Madre Teresa, del Padre Pío, de Santa Teresita? Bueno, si Jesús les regala algo de esto en esta contemplación, es como que van a tener como una probadita de esa noche oscura que experimentaron los santos. Tengo muchos conocidos, muchas personas que haciendo este ejercicio el Señor les quiso regalar esa gracia. Así que bueno, pídanla, no tengan miedo,
porque va a ser para su santificación, va a ser para su crecimiento espiritual. Dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado. Y así entonces ustedes pueden tomar los textos, ¿no? De nuevo, el de Mateo, el de Lucas, el de Marcos, ir deteniéndose poco a poco. Hay algo muy impresionante, y es que Cristo en la última cena todavía está como muy fuerte, como muy seguro, ¿no? Pero de pronto, y esto es algo ante lo cual no tenemos que pasar de largo, las palabras de Cristo cambian. Los discípulos a Jesús siempre lo habían visto fuerte, dueño de sí mismo, lleno de majestad, totalmente seguro. Ahora Cristo les dice a sus discípulos, a Pedro, a Santiago y Juan, dice el texto que comenzó a entristecerse y angustiarse. Entristecerse y angustiarse. Deténganse un ratito en ese momento. El rostro de Cristo, que en la última cena estuvo, al menos en algunos momentos, inundado de paz, de gozo, de amor, ahora comienza a entristecerse y a angustiarse. Y Cristo les dice a los apóstoles, ahí ocupen el lugar de Santiago, de Juan, o métanse ahí en el grupo de esos tres, ¿no? Váyanse cerquita. Está Pedro, Santiago, Juan y estás vos ahí. Y Jesús se da vuelta y con ese rostro que ahora está marcado por la angustia, marcado por la tristeza, Cristo te dice, mi alma siente una tristeza de muerte. Mi alma siente una tristeza de muerte, ¿no? Dejen caer esas palabras con todo su peso en el corazón. Imagínenlo a Cristo, que por primera vez ustedes lo escuchan quebrado, Cristo temblando. Su voz ya no es la voz del sermón de la montaña, la voz poderosa que expulsaba a los demonios, la voz que unos días atrás le había dicho a Lázaro, ven afuera o sal afuera, y le había devuelto la vida. Ahora es un Cristo frágil, un Cristo temeroso, un Cristo vulnerable. Esto es muy, muy importante, ¿no? Como que vayan ahí y este Dios que pide ayuda, quédense aquí conmigo, ¿no? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo Jesús le pide ayuda a sus discípulos? Y así está el Señor, necesitado de nuestra amistad, necesitado de nuestro cariño, necesitado de nuestra compañía. Entonces, dice el texto que Jesús, adelantándose un poco, cayó con el rostro en tierra, orando así, Padre mío, si es posible, que pase lejos de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Rostro en tierra. Imagínenselo a Jesús, véanlo así a Jesús tirado en el suelo, orando con fuerte voz, postrado en tierra. Hay un texto, lo mencionaba el Padre ayer en el audio que escuchamos del Padre Espinosa, la carta a los Hebreos, dice que Jesús dirigió durante su vida terrena al Padre con fuertes gritos y lágrimas. Yo no sé si alguno de ustedes participó alguna vez del Vía Crucis viviente de 5,5 km, acá muy cerquita, camino a Oro Verde. Como toda representación artística, hay cosas que nos pueden gustar más y cosas que nos pueden gustar menos. Pero había un momento de esa representación que para mí estaba logradísimo y que, como ustedes saben, yo no soy o no era, no sé, mucho de emocionarme, como que te partía al medio, porque cuando Jesús iba a rezar al huerto, lo hacían a Jesús llorando,
O sea, no era que decía, Padre, si es posible. No, Jesús lloraba. Y el que había grabado ese audio lo había hecho con una profundidad, se ve que estaba muy, muy metido en el personaje, que realmente vos te lo imaginabas hacia Jesús con fuertes gritos y lágrimas. Padre mío, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y entonces nos podríamos preguntar nosotros, ¿qué es lo que hace sufrir tanto el alma de Jesús? ¿Por qué Jesús llora en el huerto de los olivos? ¿Por qué grita? ¿Por qué está postrado en tierra? ¿Por qué está tan angustiado? El padre José Luis Martín Descalzo, en su Vida de Cristo, la vida de Jesús, que es un libro bastante gordito así, que también se consigue en 2 tomos o 3 tomos, no recuerdo, él dice que no es una explicación razonable pensar que haya sido por el miedo al sufrimiento físico. ¿Por qué? Porque en la historia de la Iglesia nosotros hemos visto a los mártires como José Sánchez del Río, que padecen sufrimientos físicos tremendos. A José Sánchez del Río como que le cortaron la planta de los pies y lo hicieron caminar habiéndole sacado la planta de los pies. No aceptaba. Hemos visto a San Lorenzo, que lo estaban asando en una parrilla, y San Lorenzo medio que hacía bromas con su verdugo, como que le decía, dame vuelta, ¿no? Porque yo ya estoy, de este lado ya estoy cocinado, ya estoy cocido. Hemos visto a los mártires aceptar el sufrimiento con una sonrisa en los labios. Entonces no puede ser solo el sufrimiento físico la causa del dolor de Cristo. Tampoco es razonable pensar que haya sido solamente el abandono de sus amigos. Por supuesto que a Jesús le dolió la traición de Judas, la traición de Pedro, el abandono de sus discípulos. Por supuesto que le dolió. Pero si Jesús lo tenía al Padre, si Jesús vivía en el Padre y para el Padre, ¿le podía llegar a afectar tanto la traición de los suyos, que en el fondo ya había empezado mucho antes? ¿Se acuerdan en el capítulo 6 de San Juan, cuando empezaron a irse los judíos y Jesús fue a los discípulos y dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Es como que no parecía que le doliera tanto quedarse solo si lo tenía el Padre. Y ahí es donde nosotros podemos comenzar a ver cuál puede ser la causa de su dolor. Entonces, viene a nuestra ayuda un texto de la carta a los Romanos. Carta a los Romanos, carta a los Corintios, 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21. La pueden buscar a la cita, pero la frase principal de esa cita es cuando dice, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado. ¿Y qué quiere decir esto? Que en este momento, en esta hora sagrada, Jesús va a cargar sobre sí todos los pecados de todos los hombres de todos los tiempos. Todos los pecados de todos los hombres de todos los tiempos. ¿Y esto qué significa? Porque alguna vez nosotros podríamos imaginar, bueno, Cristo como que agarró una gran bolsa, ¿sí? Metió todos los pecados de la humanidad y los cargó arriba de él, ¿sí? Como, bueno, yo, por amor, llevo esta gran bolsa, este gran peso del pecado de la humanidad. No es eso lo que pasó en Getsemaní. Cuando nosotros decimos que Cristo se hizo pecado y que cargó nuestros pecados, significa que Él los tomó sobre su propia conciencia. Quiere decir que Cristo se hizo cargo en ese momento del peso de nuestras culpas en su interior. Por eso cuando tratamos de entrar en este misterio de Getsemaní, como que nos tendría que provocar vértigo,
Nunca en la historia de la humanidad ha existido ni existirá algo más horrendo que este Dios hecho pecado. Y quien mejor lo ha descrito a esto es, para mí, un texto insuperable del cardenal Newman. Ustedes lo tienen así en la ficha. Yo les aconsejo que después, cuando hagan el ejercicio y también esta noche, lo vuelvan a leer. En la ficha número 15, que es la que estamos recorriendo, en la parte de abajo, dice la túnica del mal. Los invito a que ahora lo podamos escuchar, ya para ir como comenzando a hacer el ejercicio. Si alguno le ayuda, puede hacerlo con los ojos cerrados o siguiendo el texto. Entonces va Cristo, después que abandona a sus discípulos, se postra en tierra y dice el cardenal Newman: en esta hora tremenda, el Salvador del mundo se echó de rodillas, desnudándose de las defensas de su divinidad, apartando casi por la fuerza a los ángeles, dispuestos a responder por millares a su llamada, abriendo los brazos y descubriendo su pecho para exponerlo en su inocencia al ataque del enemigo, de un enemigo cuyo aliento era de una pestilencia mortal, cuyo abrazo era una agonía. Y así permaneció de rodillas, inmóvil y silencioso, mientras el impuro enemigo envolvía su espíritu con una túnica empapada en todo lo que el crimen humano tiene de más odioso y atroz, y la apretaba en torno a su corazón. Traten de imaginar esto que usa como símbolo el cardenal Newman, ¿no? Una túnica que está empapada de todos los pecados, de todos los crímenes de la humanidad, y lo va envolviendo a Cristo como una mortaja y lo va apretando cada vez más en su corazón. Y mientras tanto, invadía su conciencia, penetraba en todos sus sentidos, en todos los poros de su espíritu, y extendía sobre él su lepra moral, hasta que Cristo se sintió convertido casi en lo que nunca podía llegar a ser, en lo que su enemigo hubiese querido convertirlo. ¿Cuál fue el horror de Cristo cuando al mirarse no se reconoció? Cuando se sintió semejante a un impuro, a un detestable pecador, en su percepción aguda de ese montón de corrupciones que llovía sobre su cabeza y chorreaba hasta el borde de su túnica. ¿Cuál no fue el extravío de Cristo cuando vio que sus ojos, sus manos, sus pies, sus labios, su corazón eran como los del maligno y no como los de Dios? ¿Son estas las manos del Cordero Inmaculado, hasta ese instante inocentes, pero rojas ahora por 1000 actos bárbaros y sanguinarios? ¿Son estos los labios del Cordero, los labios que ya no pronuncian plegarias ni alabanzas, ni acciones de gracias, sino que están inmundos de juramentos, de blasfemias y doctrinas demoníacas? ¿Son estos los ojos del Cordero, ojos profanados ahora por las visiones inmundas y las fascinaciones idólatras por las cuales abandonaron los hombres a su adorable Creador? En sus oídos resuena el fragor de las fiestas y los combates. Su corazón está congelado por la avaricia, la crueldad, la incredulidad. Su misma memoria está oprimida por todos y cada uno de los pecados cometidos desde la primera caída del hombre en todas las regiones de la tierra. Vienen todos estos adversarios sobre ti, Jesús, a millones. Vienen en escuadrillas más numerosas que las pestes de las langostas, que los látigos del granizo,
que las moscas y las ranas enviadas contra el faraón, los pecados de los vivos y de los muertos, los pecados de los no nacidos todavía, los de los condenados y de los salvados, los pecados de tu pueblo y de todos los extranjeros, los de los santos y los pecadores. Todos los pecados están aquí. Y si están todos los pecados en el corazón de Jesús, también están los tuyos, también están los míos, los pecados de mi infancia, de mi adolescencia, de mi juventud, de mi vida adulta, los de pensamiento, palabra, obra y omisión. Jesús siente en su conciencia la culpa de todos los pecados. Pero si hubiera algo más todavía que podría ayudarnos a entrar en el dolor de Cristo, es que Cristo no solamente siente la culpa por el pecado, sino que también siente la consecuencia del pecado. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? La lejanía de Dios. Desde Getsemaní hasta el momento de su muerte, Cristo siente lejos al Padre. No solamente eso, siente la ira del Padre sobre su alma humana, porque Él se ha identificado con el pecado que Dios no puede amar, que Dios rechaza, que Dios repele. Entonces, este Cristo, que durante toda su vida, al igual que en el bautismo, escuchaba, cuando Cristo hacía silencio y cuando se iba a rezar a la mañana de temprano o a la noche, Cristo escuchaba siempre: tú eres mi Hijo muy amado, tú eres mi Hijo muy querido. En este momento Cristo no escucha nada, no escucha nada. Clama al Padre y el Padre hace silencio. El alma de Cristo desciende a lo profundo del abismo. Ese abismo, esos infiernos de los cuales nos habla el Antiguo Testamento, y si alguno quiere anotar, pueden entrar en el alma de Cristo con el Salmo 6, con el Salmo 38 o con el Salmo 69. Salmo 6, Salmo 68 o Salmo 69. Señor, el Salmo 6, no me reprendas por tu enojo, no me castigues con cólera. Ten piedad de mí, porque me faltan las fuerzas. Sáname, porque mis huesos se estremecen. Mi alma está atormentada, y tú, Señor, ¿hasta cuándo? Vuélvete, Señor, rescata mi vida, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte nadie se acuerda de ti. ¿Y quién podrá alabarte en el abismo? Estoy agotado de tanto gemir. Cada noche empapo mi lecho con llanto, inundo de lágrimas mi cama, mis ojos están extenuados por el pesar y envejecidos a causa de la opresión. Esto es en el Salmo 6. En el Salmo 69, quizá todavía más impactante, que podemos nosotros poner en labios de Cristo: sálvame, Dios mío, porque el agua me llega a la garganta. Estoy hundido en el fango del abismo y no puedo hacer pie. Cristo que está sumergido en el barro del pecado de la humanidad, que no solo lo tiene afuera, sino que está dentro de su alma, de su conciencia. He caído en las aguas profundas y me arrastra la corriente. Estoy exhausto de tanto gritar, mi garganta se ha enronquecido, se me ha nublado la vista de tanto esperar a mi Dios. Ese es el sufrimiento de Cristo en Getsemaní. Vayan al ladito del Señor, pídanle, no tengan miedo, pídanle: Señor, que yo en este ejercicio o esta noche
pueda experimentar un poquito esto que sufriste por mí. ¿Qué son los clavos? ¿Qué son los latigazos? ¿Qué es la corona de espina para Cristo al lado de esto? Nada. Él que era el santo de Dios, sentir de pronto su alma manchada. El que era el Hijo amado, sentir que Dios ya no le responde. Y en esa circunstancia, en ese momento preciso, Cristo obedeció. Y Cristo decidió. Y Cristo eligió. Y Cristo podría haberle dicho al Padre, no, este cáliz yo no lo quiero beber, si no es mío. Yo no hice ninguno de estos pecados. Y Cristo dijo, si es posible, aparta de mí el cáliz, pero si es tu voluntad, yo lo voy a beber. Y lo hizo por mí. Y cuando Cristo le dice al Padre que se haga tu voluntad, estaba pensando en mí, estaba pensando en vos. Y allí entonces, sacando fuerzas no sabemos de dónde, se pone de pie, los despierta a los discípulos que por tercera vez estaban dormidos y le dicen, levántense, vamos, ya se acerca el que me va a entregar. Bueno, ustedes pueden detenerse acá, pueden ir a la experiencia de la traición, contemplen lo terrible también que tiene que haber sido para Cristo el beso de Judas, la misericordia de Jesús que siendo traicionado le dice a Judas, amigo, llama amigo en ese momento. Cómo los discípulos también lo abandonan, cómo no pensar en el abandono de Cristo. Creo que tenemos tanto para pensar, para meditar, pero sobre todo contemplar. Las reflexiones que puedan surgir después son buenas, pero sobre todo contemplen. Entonces, este ejercicio, si alguien le ayuda, lo quiere hacer con toda libertad, lo puede hacer postrado en tierra. No se asusten si ven a alguien en la capilla que está postrado en la tierra o en la habitación o en algún lugar, porque bueno, puede pasar, alguna vez nos pasó que pensábamos que se había descompuesto uno y no, estaba haciendo su oración postrado en tierra, ¿sí? Lo pueden hacer de rodillas, lo pueden hacer caminando, pero a veces puede ayudar también como para entrar en la contemplación. De todas formas, creo que también por la noche nos va a resultar como más fácil entrar en este clima de intimidad. Y hablen con Jesús, hablen con Jesús. El coloquio tiene que estar allí como en todo momento. Lo contemplo, lo toco, lo acompaño, me postro delante de Él. Si ustedes quieren también en Getsemaní, dejen que esa sangre que ya Él comienza a derramar antes de recibir ningún golpe, toque su corazón. Si tal vez en este momento me doy cuenta que estoy un poco frío, como que estoy un poco indeciso, como que estoy ahí más o menos, yo, Señor, no, toca mi corazón en este momento con tu sangre, ablandá mi corazón y dame en este momento la gracia de un amor más fervoroso y más fiel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.